a grabar. Lo prometido es deuda. Hoy día y vamos a cambiar eso. Retroalimentación de la prueba de... Acá tengo. Lectura complementaria. Lectura complementaria, el cantar del miocid. Así que hoy día vamos a revisar la prueba del libro. Y aquí ingresaron 2, el Máximo y el Patricio. Ay, la Constanza también, 3 de una. Se despertaron. Yo soy de Real, la tía bien estrella. Perfecto. Ya, entonces, como les decía, lo prometido es deuda. Hoy día vamos a revisar. Profe, le quería preguntar cuándo es la otra prueba del libro. A dejar de compartir y le voy a contar. Mire, lo que pasa para... la prueba del libro la vamos a dejar para la primera semana de mayo. A ver, nos quedan, no, yo creo que la segunda semana de mayo, porque ya ustedes tuvieron la prueba el 12 de abril. Ya, sí. Yo creo que por ahí, la primera semana de mayo, pero como por ahí por el viernes, ¿ya? Miren, no tengo, ¿cómo se llama? Fecha exacta, porque hay que enviársela a, ¿cómo se llama? A UTP, y UTP va a ser el calendario de evaluaciones. Entonces, yo voy a dejar, máximo estamos hablando de la próxima prueba del libro. Entonces, ahí vamos a revisar bien cuándo va a quedar la fecha, porque yo digo, pero él me tiene que decir bien, por ejemplo, si hay otra prueba, por ejemplo, para que no haya tope de horario, ¿ya? Pero fijo va a ser, si es la primera semana de mayo, va a ser por ahí, por el viernes, ¿ya? No se la voy a dejar así al lunes. Y si no, sería la segunda. Ya. Eso, ¿cuál prueba? Eso, listo. El Patricio me dice que me envió un correo. Ya, voy a revisar su correito, Patricio, ya. Eso, ¿y de qué? ¿De qué la prueba? ¿Eso, Tristan? Mire, anoté aquí, eso, bien, ahí el Joaquín está mostrando su libro de Lautaro, Joven Libertador. Ese es más cortito, y en chilensis, menos enredado. Ahí tenemos otra epopeya. No, profe, es más largo. Es más largo. Es más largo, este está en prosa, no es verso. Ah. Pero es más, está en chileno. Ya, Máximo, mire, a mí va a quedar aquí guardado así en esta grabación de comienzo para aquellos que quieran ver. Miren, ahora vienen 4 de un ala. Los levantaron. Ya. Ya, aquí están las evaluaciones que van a tener conmigo. Ya, miren, tenemos la primera prueba que es la de nivelación, prueba diagnóstica, ¿cierto? Le pueden pagar un pantallazo a esta parte, ¿eh? Después tenemos la segunda prueba que era de lectura complementaria, el cantar del miocid, que esta ya también está lista, ¿cierto? Y esta es la máximo, esta es la que estábamos hablando de Lautaro Joven Libertador, que debería quedar como para la primera semana de mayo, pero para el viernes, un día viernes, juega un viernes, o si no, queda para la segunda semana de mayo. Les voy a avisar así con mucha seguridad el día lunes porque yo estoy al pendiente de qué me dice UTP. ¿Ya? Entonces ahí en función de eso va la prueba. Luego viene la prueba de, perdón, tío, se me había desconectado el internet. Ah, ya, usted es Joaquín, ¿cierto? El Joaquín. Vamos a cambiarle el nombre al Joaquín. Joaquín, no, pues nada que ver. Casi le cambio al otro Joaquín. Renombrar, y aquí está Joaquín Pino. Perfecto. Ya todavía no entra la inspectora a pasar lista, así que todavía están a tiempo de entrar. Ya. Ah, ya, Máximo, dele, pero si no, un pantallazo, Máximo. Javiera Bruna. Ya vamos, Javiera Bruna. Es Benjamín Ignacio. Ya, Javi. ¿Se le corrieron los tendones? ¿Se está echando a perder?
Churra, Máximo. Se está echando a perder, tan joven. ¿Se le salió el hueso? Ya, pero pega un pantallazo, pues. Y ya, sigamos. Entonces, después viene la prueba del Lautaro Joven Levantador, que ahora estábamos hablando de eso de la fecha, ¿cierto? Que sería para en la primera semana de mayo, pero por ahí jueves, viernes, o si no, podía para la segunda. Igual se puede pegar pantallazo en el computador, pone Windows y ahí ve que hay un teclado que sale como un Windows, que sale unos cuadritos. Así se llama, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo se llama ese teclado? Y aprieta Windows y aprieta al mismo tiempo Paint. Y ahí se hace un pantallazo en el computador. Ya. Luego viene la prueba de la unidad de la epopeya, de lo que estamos trabajando ahora, ¿cierto? Los días lunes estamos trabajando con la epopeya. A esa también va la prueba. Después viene la prueba de dónde esté mi corazón, ¿ya? Y porque esa va ligada con la unidad, con el libro de experiencias del amor y la naturaleza, ¿ya? Entonces ahí vamos, este libro de lectura complementaria, Dónde esté mi corazón, es un libro de amor. Y luego viene la lectura complementaria de Nota 7 de Dosis Letal, que es un libro de un investigador, ya que tiene que ver con la unidad de relatos de misterio. Ya, entonces, y nota 8 y final, vamos a tener, ¿cierto? Habíamos hablado que los días que tenemos los días miércoles van todas estas tareas que son del taller de escritura especializada, todas estas tareas que llevamos 2 solamente, se van a promediar y van a sacar una nota. Y esa nota va a ser la nota número 8 de las evaluaciones del semestre. ¿Ve? Evaluaciones primer semestre. Ahora, las actividades que no tienen que ver con las de taller, ¿cierto? Las actividades que yo doy los días lunes van a ser exclusivamente para las pruebas de unidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la prueba de diagnóstico, ustedes tenían 3 actividades y esas 3 actividades, como yo les dije el día lunes, tienen plazo hasta hoy día, ¿cierto? Miércoles, hasta hoy día para entregármelas, ¿ya? Me entregan toda esa actividad y esas actividades van a tener 2 décimas cada uno y serían 6 décimas para la prueba de nivelación, ¿ya? Para que se pongan al día con eso. Luego, todas las actividades que tengan de la epopeya, ¿cierto? Todas las actividades de la epopeya van a ir a la prueba de la epopeya. Si usted me la entrega a la fecha, que son una semana de plazo cada una, tiene 2 décimas. Si usted no me lo entrega a la fecha, va a tener una sola décima, ¿ya? ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿No? Ya. Entonces, vamos a continuar aquí con la revisión de la prueba del libro. Para los que venían ingresando más tarde, que fueron varios, hoy día lo prometido es deuda, vamos a revisar el libro, ¿ya? Por eso el objetivo de la clase es retroalimentar la evaluación de la lectura complementaria El Cantar del Mío Cid. Ya el objetivo de la clase, ¿cierto? Como estábamos diciendo, es retroalimentar esta prueba para que ustedes conozcan, ¿cierto? En qué me equivoqué o en qué sí en qué le acerté, ¿cierto? Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ¿ya? Para hacerse una retroalimentación personal y un mea culpa de qué es lo que tengo que mejorar, ya que como no podemos hacer esto de manera presencial, que yo les pueda tachar su prueba y decirle esto se escribe así, aquí le faltó esto, ¿cierto? No lo podemos hacer. Y entonces lo único que ustedes tienen es su nota final, ¿cierto? Que la pueden ver desde WebClass, desde el perfil de su apoderado. Y no pueden, entonces no podemos saber en qué nos equivocamos. Y esa es la idea de cerrar este proceso, cerrar este ciclo haciendo esta retroalimentación, ¿cierto? Y ahí viendo si es que surgen dudas, etcétera, ¿ya? Y para saber también qué es lo que me está pidiendo la profesora y por qué me equivoqué, qué nota, en cómo me fue, ¿ya? Entonces, hoy día, ¿no es cierto?, nosotros hicimos la prueba del Cantar del Mío Cid, que era un texto literario, ¿cierto? Ya, primero, y también mencionarle a ustedes, por ejemplo, que
aquí está la retroalimentación de la evaluación, ¿cierto?, del Cantar del Mío Cid. Y esta es la retroalimentación del libro de todos aquellos que hicieron su evaluación, ¿cierto?, en la fecha correspondiente, ¿ya? Hoy día se van a abrir las fechas de los rezagados de la lectura complementaria del Mío Cid, y tengan en consideración para ustedes quienes la realizaron en la fecha claramente, y para quienes no la realizaron, esta prueba no va a ser la misma, ¿ya? Esta prueba, la prueba que es para los que están rezagados, es otra evaluación, va a ser completamente distinta, ¿ya? Solo va a tener selección múltiple y va a tener 12 preguntas, ¿ya? Ese es para los rezagados, ¿ya? Ahí ya no se va a hacer una retroalimentación, porque ya que no se está cumpliendo en las fechas asignadas, yo no me puedo seguir, ¿cierto?, dejando una fecha en particular de clases para poder hacer esta retroalimentación. Por eso es la gran importancia, ¿cierto?, que realicen su evaluación el día que tiene que ser. Ya, entonces, las pruebas siempre están, en mis pruebas que yo realizo, ¿cierto?, están separadas por ítem, ¿ya? Y, por ejemplo, dice aquí, el primer ítem que ustedes tenían que realizar era el ítem de verdadero y falso, donde tienen que indicar, ¿cierto?, si las aseveraciones son verdaderas y falsas. No tienen que hacer una justificación de la falsa ni una justificación de la verdadera, ¿cierto? Solo escribir verdadero y falso. ¿Para qué el desarrollo? Claro, es que, mira, le cuento, lenguaje, lo de ahora, sí, lenguaje, por ejemplo, nosotros, ¿qué yo tengo que evaluarle a ustedes? ¿Cuáles son las capacidades que ustedes tienen que tener como al pasar el curso de lengua y literatura? ¿Ya? En lengua y literatura nosotros nos dividimos en 4 secciones, que es la oralidad, ¿ya? Que ustedes vamos a tener que saber hacer algún video, alguna representación en que yo los vea hablar y trabajar con eso, porque hay que evaluar la oralidad. Tengo que evaluar la lectura, ¿cierto? Ya que eso se está haciendo en estos momentos, ¿cierto? Que ustedes leen y yo evalúo. Tengo que evaluar la escritura, y es lo que ustedes también hacen cuando ustedes están haciendo las preguntas, resolviendo las preguntas de desarrollo, ¿cierto? Escritura. Y yo tengo que evaluar investigación. Entonces, vamos a tener que hacer algún tipo de texto que nos involucre que ustedes investiguen, ¿ya? Entonces, enfocados en estos son mis 4 pilares fundamentales que yo tengo que evaluar como profesora de lenguaje o profesora de lengua y literatura. Por eso es la importancia del desarrollo, ¿ya? Porque yo tengo que evaluar lectura, escritura, oralidad e investigación. Ya. Entonces, en cuanto al verdadero y falso, es cierto, este ítem de mí dice verdadero y falso. Es decir, yo voy a tener aquí preguntas que tienen que ver, ¿se acuerdan del triangulito? Que decía que el triangulito de un buen lector, ¿cierto? De un buen lector activo, ustedes habían preguntas, ¿cierto? Que tenían que ver solamente con el conocer, ¿cierto? Que en pregunta explícita. Hablamos de eso. Y el verdadero y falso me entrega solamente esa herramienta a mí como para evaluarlo a ustedes, que son preguntas que tienen que ver, ¿cierto?, con con información explícita, ¿ya? Ninguna interpretación. Y por ende son 7 preguntas al bolsillo que son regaladas, ¿ya? Entonces aquí dice, por ejemplo, cuando el rey Alfonso destierra al Cid, ¿este le reclama la injusticia? Ya, esto salía en el primer capítulo cuando partía, ¿cierto? Al tiro empezaba el destierro del Cid, salía en el primer verso, en el primer canto. Y ahí el Cid, ¿cierto?, era desterrado. El Cid en esos momentos le reclama algo, le dice, oye, esto es injusto. Ya, entonces aquí es falso, porque el Cid no hace ningún reclamo, porque el Cid solamente se da cuenta que al rey le han calumniado, ¿cierto? Lo han acusado de algo que no tiene que ver, pero él no se defiende, solo acata, como un buen vasallo. Luego tenemos la segunda pregunta, dice, el Cid dejó a su esposa e hija al cuidado del abad Don Sancho, y también salía en los primeros capítulos, ni siquiera teníamos que avanzar mucho, cuando el Cid le dice, ¿cierto?, al abad, por favor, cuida de mi familia, por ende es verdadero. Luego teníamos la pregunta número 3, que dice, cuando el Cid
cuando el Cid parte de Castilla, sabe que regresará con honra. Cuando él se va del pueblo, él dice unas palabras, ¿cierto? Y acuérdense que nosotros hablamos también en el análisis del libro sobre la honra, que era lo principal, que en realidad el libro se basaba en la honra, en la pérdida de honra pública de él. Medallero. ¿Perdón? Medallero. Verdadero, excelente, Joaquín. ¿Cierto? Aquí tenemos, ¿cierto? Que él lo dice, pues, ¿cierto? Sabe que va a regresar con su honra de él y después consigue la honra de sus hijas. Luego tenemos al Cid, le agradó la idea de tener como yernos a los infantes de Carrión. ¿Se acuerdan que el rey le dice así como, oye, mejor tu hija deberían casarse con los infantes de Carrión? ¿A él le gusta esa idea? Falso, excelente. Luego dice Fernando y Diego González mueren al final a manos de los hombres del Cid. ¿Es verdadero o falso? Falso, ¿ya? También información explícita. Luego dice el Cid muere en Pascua de Pentecostés. ¿Muere el Cid en el libro? ¿Muestra la muerte del Cid? Falso. Falso, verdadero. En el final dice ahí, nos muestra cuando el Cid muere. Y dice ahí como unos textos al final. Luego dice, las hijas del Cid no logran recuperar la honra perdida. Ahí de nuevo la honra. ¿La logran recuperar? Esta era súper fácil. Lo dije también en el análisis. Ver, las hijas del Cid no logran recuperar. Falso, porque sí logran recuperar, ¿cierto? Su honra, la recupera su padre. Esa era la única trampa ahí, porque decía las hijas del Cid no logran, y era un sí, sí logran. Entonces falso. Mi segundo ítem. A ver, tengo a la Colomba esperando y... Ay, sí, admitir. Ya, mi segundo ítem dice selección múltiple vocabulario contextual. Si mi segundo ítem me dice vocabulario contextual, ¿qué va a pasar en este ítem? ¿Qué probablemente es lo que me vayan a preguntar? Y ahí dice, reemplaza la palabra subrayada sin que cambie el sentido del texto. Responde de la pregunta 8 a la 2. Es decir, voy a leer un extracto de un texto, ¿cierto? Y luego voy a identificar en esta palabra subrayada su significado y darme cuenta si yo le pongo alguna de estas alternativas, estas aseveraciones que me están dando acá, y esto va a cambiar el sentido del texto o sigue igual, ¿ya? La idea es cambiar esta palabra por una palabra que siga el mismo sentido del texto. Entonces, lo ideal que cuando yo me venga mi ítem de selección múltiple y vocabulario contextual, ustedes accedan inmediatamente y me abren una pestaña del diccionario. ¿Ya? Y aquí tengo, por ejemplo, por eso les puse esta imagen, de aquí del diccionario aquí de la Real Academia Española, que está mezclado con Asale, ¿ya? Yo bajé, tengo descargada la aplicación en el teléfono, hay una aplicación también, y yo puedo descargar esta aplicación y así yo voy a buscar las palabras, ¿ya? Vocabulario, ¿ven? Vocabulario contextual. Y ahí vamos con la primera, ¿cierto? Dice, ¿con cuánto gusto le convidarían? Pero nadie se atrevía. Tan grande era la hazaña del rey don Alfonso. Antes de anochecer llegó una carta suya a Burgos, con prevenciones muy severas y autorizada en todo rigor por el sello real. Yo, miren aquí, por ejemplo, este es un pantallazo de mi teléfono de la aplicación. Y fui al diccionario y escribí saña. Y saña significa furor, enojo, ciego, intenciones rencorosas y cruel. ¿Ya? Eso es una hazaña, tiene que ver, ¿cierto?, con enojo, con ciego y furor. Entonces, según las alternativas que tengo, advertencia, una advertencia tiene que ver algo de advertencia con enojo, crueldad, indiferencia o preocupación. Por ende, crueldad, ¿cierto? Es lo único que era más asertivo acá, porque en realidad era lo que tenía que ver con el rencor, con lo cruel. Miren, intención rencorosa y cruel. Y en realidad, ¿cierto? Cruel, crueldad. Esa es mi alternativa correcta. Así de sencillo era. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, para que vean. Luego tengo la segunda pregunta. A ver.
Acá está la María Sofía. Listo. Como Bill. Sí, exacto. Así Joaquín González, como Bill. Luego tenemos acá, dice, con cuánto gusto le convidarían, pero nadie se atrevía. Tan grande era la hazaña del rey de Don Alfonso antes de anochecer, ¿cierto? Es lo mismo que anteriormente. Máximo, desactive el micrófono. De aquí escucho el botón como lo activa y desactiva. Eso, quédese tranquilo. Ya. Dice así, es cierto, es el mismo texto anteriormente, no tenían que leer nada nuevo. Y dice, cierto, con gusto, le convidarían, pero nadie se atrevía. Y aquí la diferencia que tenemos, la palabra destacada es prevenciones, ¿cierto? Y aquí yo fui de nuevo a mi diccionario y dice, ya Máximo, prevenciones dice acción o efecto de prevenir, ¿cierto? Preparación o disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo, provisión de mantenimiento de otra cosa que sirve para un fin, concepto por lo común, desfavorable que se tiene de alguien o algo, pues de policía o vigilancia de un distrito donde se lleva preventivamente a las personas que han cometido algún delito o falta. Ya, entonces, ¿cierto? Prevención es un acto de prevenir, ¿cierto? ¿Leyes? Sí, lo que pasa es que a veces se ocupa... ya, perdón, acá. Vamos entonces con prevenciones, ¿cierto? Dice, condiciones, son dichos, son leyes o disposiciones, ¿cierto? Son disposiciones, Joaquín. Porque aquí tenemos preparación. Miren, la segunda aseveración que tenemos acá en prevención dice preparación y disposición, que se hace anticipadamente. Por eso es disposiciones. ¿Ya? Ahora vamos a tener un tips fundamental, por ejemplo, para la prueba, ¿cierto?, de Lautaro Joven Libertador, porque fijo va a ir vocabulario contextual, siempre va. Y por ende, la idea es que ustedes tengan ahí al tiro su otra pestañita con el diccionario, ¿ya? Luego tenemos acá la pregunta 10, dice, le han vetado toda clase de compra en la población de Burgos. Nadie osaría venderle ni la cosa más preciada, ¿cierto? Ahí están hablando de cuando al Cid, ¿cierto?, lo destierran y no lo dejan ni siquiera comprar algo. Entonces dice, la palabra vedado, ¿qué querrá decir? Yo voy al diccionario y dice campo, sitio acotado o cerrado por ley u ordenanza. Entonces, ¿qué será? Restringido, prohibido, favorecido, condicionado. Y es prohibido, ¿cierto? Es porque dice acotado, cerrado por ley u ordenanza. Entonces, por ende, vedado es prohibido. Le han prohibido toda clase de compras, ¿ve? ¿Cómo se llama el diccionario? Puse ¿cómo se llama? En la Play Store puse RAI, ¿ya? Y me sale el diccionario. Y dice RAE y ya sale. Ahí recién entrando el Aarón. Luego tenemos pregunta 11, dice, y ahora descansemos que la mesa está dispuesta. Os agradezco estos agasajos, dijo a Bengalbón. Antes de 3 días os los devolveré con creces. Entraron a Medinaceli. Minaya los atiende y todos están felices de estar a su servicio. Al mensajero real despidió, honrado queda el Cid sin duda, desde Valencia donde estaba con los grandes festejos que hacían en Medinaceli, y que el rey había pagado totalmente y Minaya no incurrió en gastos alguno. Entonces tenemos la palabra dispuesto, ¿cierto? Cuando dice dispuesta, la mesa está dispuesta, ¿cierto? Es como que la mesa está puesta. Y aquí tenemos colocar o poner algo en orden, deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse, preparar, por ejemplo, y ahí la tenemos marcada, por ende, miren, preparar, y entonces la mesa está dispuesta, la mesa está puesta, está preparada, está lista para comer. Exacto, Javi. 12 dice creces, ¿cierto? Que es lo mismo que estábamos hablando, el mismo extracto, pero dice antes de 3 días os lo devolveré con creces.
Y creces es aumento, ¿cierto? Aparente, Aumentadamente. exacto, aumentadamente, regalado. Perfecto. De aquí después decíamos ítem número 3, selección única, conocimiento del libro. Entonces tenían de la pregunta número 13 a la número 19. Benjamín Villegas, ¿cuál es la pregunta? Tenemos de la pregunta, ¿cierto? De la 13 a la 19 van a ser preguntas que tienen que ver solamente con conocimiento general del libro, ¿cierto? Ya ahí ahora vamos a lo interpretativo, ya ahí empezamos a hablar de eso. Y dice aquí, algunos envidiosos lograron enemistar al Cid con el rey Alfonso debido a que, ¿cierto? ¿Por qué el rey Alfonso en el comienzo del libro se enoja con el Cid? A, porque había quedado muy contento con la participación del Cid en defensa del rey de Sevilla. B, el rey demostraba mucho cariño y preferencia por el Cid. C, consideraban que el Cid no era digno de estar en la corte junto al rey. Y D, el Cid era un excelente vasallo. ¿Por qué habían personas que estaban envidiosas del Cid? Y aquí tenemos, ¿cierto? Porque el rey demostraba mucho cariño y preferencia por el Cid, ¿cierto? Lo tenía muy en consideración. Por eso las personas empezaron a sentirse envidiosas los otros vasallos, ¿ya? Porque aquí hay como un gran concepto en la epopeya, sobre todo, de que los grandes caballeros le demuestran su afecto, su amor al rey, ¿ya? Pero no es como un amor romántico, ¿ya? Pero es otro tipo de amor, ¿ya? Y por eso este amor y admiración que es cuando ellos se empiezan a sentir envidiosos. Pregunta número 14 dice, los habitantes de Burgos no se atrevían a dar hospedaje al Cid, ¿por qué? Y esto ya lo habíamos hablado antes, ¿cierto? ¿Por qué nadie le daba hospedaje, ni le vendía comida, ni nada? A, temían a lo que el rey podrían hacerle, consideraban que había sido un mal vasallo, el rey había informado que lo que hiciese perdían sus bienes y la vida, y sabían que les quitarían sus bienes. Y la respuesta número correcta es la letra C, porque sí, no solo perdían sus bienes, sino que también podían perder sus vidas. Por eso nadie quería ayudar al Cid, a pesar de que todos tenían estima por el Cid. 15. Al ver al Cid y a sus hombres, los burgaleses expresaban, ya, cuando el Cid iba caminando, ¿cierto?, desterrado. Pero habían otras personas, ¿cierto?, que los veían irse y decían, qué buen vasallo, ojalá tuviera un buen señor. Hablaban, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que digan que era un buen vasallo, ojalá tuviera un buen señor? A, pensaban que el Cid era leal a su rey, pero que Alfonso no había actuado bien. B, el Cid no había actuado bien, por lo tanto estuvo bien el comportamiento de Alfonso. C, consideraban que el destierro del Cid era justo, ¿cierto? O D, pensaban que el Cid podría ser un buen vasallo para ellos. Y aquí tenemos, ¿cierto? Correcto, consideraban que el destierro del Cid era justo. Y finalmente la número 16 dice, el conde Ramón Berenguer se niega a comer. ¿Por qué? Y aquí teníamos la alternativa correcta, era A, se había sentido deshonrado al ser vencido por el Cid y sus hombres, ¿cierto? Después de haber sido vencido, el conde Ramón no quería comer con ellos, ¿cierto? Porque se sentía deshonrado. 17 dice, los infantes de Carrión decían casarse con las hijas principalmente ¿por qué? ¿Cierto? Esto también lo habíamos analizado también en el texto, en el análisis, cuando hablamos, ¿cierto?, de que hay un apartado que dice las bodas de Carrión, las bodas de las hijas del Cid. ¿Por qué los infantes querían casarse con ellas? ¿Porque querían abusar de ellas? ¿Porque consideraban que la fama y las riquezas del Cid estaban creciendo y querían sacar provecho de ello? ¿O querían abusar de ellas? Pero, por ejemplo, ahí, Joaquín, ese es como finalmente eso es por lo que terminan haciendo en realidad. Pero en sí, al principio, sí es la B, porque ellos querían, al principio les pidieron matrimonio solamente porque el Cid era famoso, había, ¿cierto?, vuelto, había recuperado su honra y querían, ¿cierto?, querían ellos también ser partícipes de toda esa fama que estaba sacando el Cid.
y las riquezas. Por eso pidieron la mano, porque no estaban enamorados de las hijas del Cid, sino que solamente querían sacar provecho de ellos. Ahí la Javi, no, Javi, la D, por ejemplo, que dice el Cid como su máximo héroe, no lo consideraban como un héroe, solamente querían sacar provecho de él. Después dice 18, el episodio del león es muy importante. ¿Por qué es tan importante cuando sale el león, cierto? Sí, ya, pero vamos a decir sí que esta lectura era compleja, ya. Yo creo que era bien complicada la lectura igual, pero esta se viene más fácil. Todas las lecturas en realidad que son de lo que corresponde a la epopeya, yo ya se lo había mencionado, son complejas y son muy largas, ¿ya? Pero por ejemplo, Javi, estas 4 malas son de un punto nomás, así que igual no es tanto, es un puntito nomás. ¿Qué es un puntito? 18. El episodio del león es importante porque deja manifiesta la cobardía de los infantes de Carrión, ¿cierto? Cuando aparece el león y todos les dicen, ya, ahora sí, pelea, ¿cierto? Con ellos. B. A través de lo ocurrido, el rey Alfonso pudo darse cuenta de la clase de hombres que eran los infantes de Carrión. C. Queda de manifiesta la valentía del Cid. O D. Quedan expuestos los temores de los infantes de Carrión. Y la correcta es la letra A, ya que con el episodio del león todos se dieron cuenta, ¿cierto? Que los infantes de Carrión eran unos cobardes que no fueron capaces de defender a nadie cuando estuvieron los leones. Y ahí por eso, como se dieron cuenta todos que los infantes de Carrión eran cobardes y que eran como que no servían para nada, por eso los infantes de Carrión deciden abusar de las hijas y dejarlas estiradas por ahí. 19. Finalmente el Cid logra. ¿Qué es en conclusión, cierto? Al final del libro. El Cid que logra recobrar su honra y la de sus hijas, el reconocimiento de sus vasallos, recuperar solo el favor del rey Alfonso y recuperar el perdón del rey Alfonso. Y aquí esa también la habíamos hablado, perfecta, y Patricio, la letra A. Patricio, correcta. Eso es lo que, ¿se acuerdan que dijimos que todo giraba en torno a la honra? Y eso es lo que él recupera. Ítem cuarto y último, ¿cierto? El ítem de desarrollo. Y aquí teníamos, responde de la pregunta 20 a la 22. 20, 21, 22. Tenemos 3 preguntas, ¿cierto? Que tienen que ver con el desarrollo. Y da un consejo, ¿cierto? Aquí, ten en cuenta las normas de ortografía, cohesión y coherencia. Que tengan que tener en cuenta estas normas, ¿cierto? Y estas normas, ¿cierto? Que ustedes podrían tener yo les recomiendo a veces, para los que están haciendo la prueba en computador, pueden escribir la respuesta en Word, ¿ya? Y en Word la escriben y así van a saber las faltas de ortografía, por ejemplo. O en el WhatsApp yo le tengo puesto así como ese corrector de ortografía y ustedes escriben la respuesta ahí, después la copian y la pegan y la ponen en WebClass. Acá, la pregunta number 1 dice, responde acá, ¿cuáles son las principales características del héroe presentes en el Cid? Enuméralas, cada una de ellas, y explica cómo están presentes en el Cid. Chiquillos, aquí lo importante, por ejemplo, de que ustedes sean capaces, chiquillas, es que ustedes aquí dicen ¿cuál es la pregunta que yo tengo que responder? Es ¿cuáles son las principales características del héroe presente en el Cid, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo que hacer. Pero aquí me aconseja y me dice cómo la tengo que responder. ¿Cómo responde esta pregunta? Enumero cada una de las características y luego explico cómo están presentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá dice, el estudiante debe ser capaz de identificar cuáles son las características del héroe presente en el Cid y enumerándolos y explicando cómo se presentan. Y aquí tengo una respuesta que está correcta, que es de ustedes, ¿ya? Y dice, las principales características del héroe presente en el Cid son las de ser osado e impetuoso. ¿Ven? Ahí me pone una. Y después me dice, en la batalla atento, el ser osado y impetuoso en la batalla. ¿Ve? Y me dice dónde. Me explica dónde. Me la nombra y me la explica. Luego dice, atento y cariñoso en la vida privada. Nuevamente, me la dice y luego me la explica. Después dice, fiel y leal a su rey, pero sin perder la dignidad personal, noble, optimista y persona de fe que sabe sonreír y derramar lágrimas. Perfecto, eso tenían que hacer. O podían escribir,
Las principales características del héroe presentes en el Cid son 2 puntos y me escribían 1, ser osado e impetuoso, coma, porque se puede ver en batallas, en las batallas que realiza, punto. Después 2, ser cariñoso y atento, coma, él es cariñoso y atento cuando lo demuestra en su familia cuando hace tal cosa. Eso era todo lo que tenían que hacer en esta pregunta. Esa era una pregunta correcta, o sea, una respuesta correcta. ¿Patricio se entiende hasta ahí? ¿Cómo tenía que responder bien? Perfecto. Luego dice acá, 21. Copia algún fragmento del texto que se observa la intervención del narrador. ¿Ya? Esto solamente tenían que hacer ustedes. Solamente tenían que ir al texto y ver, porque yo les dije cuando hicimos el análisis del libro, que aquí en el libro había mucha intervención del narrador. ¿Y qué hicieron ustedes? Cuando se equivocaron me pusieron el narrador omnisciente. Chiquillos, no, la pregunta decía claramente aquí, copia un fragmento del texto. Copiar, copiar y pegar. Y ni siquiera les puse que me explicaran cómo intervenía el narrador. Nada, le puse solamente copiar y pegar. 3 puntos. Y aquí hay una respuesta correcta de ustedes. Hacia el año 1099, moría en Valencia, el más grande héroe. Y aquí se ve cómo el narrador está interviniendo y un narrador omnisciente. 22. ¿Qué te pareció la obra? ¿Qué aspectos o episodios te han gustado más? ¿Y cuáles te han gustado menos? Justifica tu respuesta. Es decir, esta pregunta era la única pregunta de habilidad superior que ustedes tenían que realizar, que tiene que ver con evaluar. ¿Ya? Según la pirámide que nosotros vimos y trabajamos que como ustedes tenían que ser unos buenos ciertos lectores, la que estaba en la cabeza de la pirámide era evaluar. Es la pregunta con la pregunta que tenía una habilidad superior, ¿ya? Y dice, ¿qué te pareció la obra? Y ustedes me tenían que decir, me gustó, me pareció bien, me pareció buena o me pareció mala, ¿ya? Ambas estaban bien, ¿ya? Si le pareció mala, está bien que no le guste. A mí también hay libros que no me gustan, está bien que no le guste, pero si le gustaba, me gustó. Después dice, ¿qué aspectos o episodios te han gustado más? Independientemente de que si no le gustó o si le gustó, usted podía decirme, me gustó el canto donde pasa tal cosa. Y luego dice, ¿y cuáles te han gustado menos? Y el canto que menos me gustó fue esto. Y dice, justifica tu respuesta. Es decir, tenían que justificarla, darme un ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una respuesta correcta y dice, me pareció interesante, ya que te enseñaban bastantes cosas de esa época. Y ahí me respondió, ¿qué te pareció la obra? ¿Cierto? Luego dice, el canto que me gustó más fue las bodas de las hijas del Cid, ya que el Cid se pudo reencontrar con su esposa e hijos. Acaba de responderme la pregunta que dice, ¿cuál episodio te gustó más? Y también me dijo por qué, ya me justificó su respuesta. Y luego punto seguido dice, el que me gustó menos fue el último, ya que los infantes de Carrión fueron crueles, pero el Cid cobró venganza. Y luego me dice cuál le gustó menos y me explica por qué. Esa era una respuesta correcta. Ya, ¿qué me dice Santiago? Profe, no me cargaba el libro en la de copiar. Pucha. Pero Santiago, ¿sabe qué? Igual pudo en ese momento, si no le cargaba el libro, haberla dejado como omitida y después me enviaba un correo mandándome, profe, ¿sabe qué? La pregunta 21, esta es la respuesta que no la alcancé a escribir porque no se me cargó el libro. Todos los que me mandaron un correito diciéndome, profe, ¿sabe que no, esta me quedó mal copiada? Profe, ¿sabe que no se me respondió la pregunta completa? Yo a todos se las copio, se las pego, se las pongo. Yo voy a arreglar eso, no tengo ningún problema ya. Así que si vuelve a suceder con el otro libro, usted me manda un correo, no pasa nada. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda con las preguntas? No, ya. Nuevamente aquí, para todos los que ingresaron más tarde, péguenle un pantallazo aquí. Aquí están las evaluaciones del primer semestre. Estas son todas las pruebas que vamos a tener niños y niñas, ¿ya?
Ya expliqué en el principio del video cómo iban a estar distribuidas, así que después le pongan en replay, ¿ya? Ya aquí volvamos a ver, aceptar, compartir pantalla, ya, dejar de compartir. Ya, lo último, que estamos en la hora, me preguntaron por las décimas. Recuerden que hasta hoy día tenían plazo para entregarme las actividades sobre las décimas de la unidad 0, que fue la semana pasada, y ustedes tenían ahí 6 décimas, ¿ya? Ahora, en cuanto a décimas del libro, yo no les di porque yo les regalé una pregunta y la pregunta les di 5 puntos en esta prueba. Tenía 5 puntos en la de las características del miocito, que la podían haber hecho en la casa y la tenían lista, copiar y pegarle la respuesta. Esa ya estaba lista, estaba regalada esa respuesta y al parecer casi ninguno la hizo, hubieron pocas respuestas así correctas al 100, que ya estaban trabajadas. Javi, no se preocupe, todos los que están enviadas las actividades y están enviadas en Classroom y están enviadas los que no pudieron por Classroom y le enviaron por correo, está todo listo, ¿ya? Clara, aún no les mando el que diga recibido, porque después se me mezclan los correos, pero no se preocupe. Las pruebas ahora están con nota, yo ya las tengo arriba, ya ustedes pueden acceder a ver sus calificaciones si es que se las habilitaron, pero yo ya les tengo a todas las notas puestas. Y tienen estas 2 clases para revisar en qué se equivocaron y en qué no se equivocaron y cómo puedo seguir mejorando para mi segunda prueba, que va a ser la primera semana de mayo cuando tenga la del Lautaro Joven Libertador. Y aquí de los libros son 4 notas. Así que tienen que poner mucha atención y leer, ¿ya? Es que el correo que le mandé era porque yo no sabía cómo resolver una guía. Ah, ya, Patricio, ya yo ahora que esta es mi última clase, yo ahí le voy a mandar le voy a responder, ya, no se preocupe. Eso. Tía, ¿qué guía le debo? ¿Quién me preguntó? ¿Se ha mandado? ¿Se las tengo que reenviar? No. Eso, profe, no. Es que el correo que ya, listo, tía. Y el Patricio, tía, que usted tiene que saber las guías que... Patricio, usted ingresa a Classroom, revisa cuáles son todas las guías que hay y le pone un ticket a todas las que ha enviado. ¿Ya? Eso no lo puedo resolver yo. Usted tiene que saber cuáles son las guías que ha enviado o no ha enviado. Y recuerde que las guías de la epopeya, si usted me la envía a la fecha, tiene 2 décimas. Si me la entrega tarde, 1 décima para la prueba de la epopeya. Para que tenga antes una remedial. Porque yo no voy a dar remediales post prueba. Las remediales vienen antes. Usted hace su actividad de responsable, yo lo premio con 1 décima. Si usted no la hace, yo no voy a subir la prueba de otra forma. Eso. Que estén muy bien, cuídense mucho, sean responsables, conéctense a sus clases, chiquillos, ¿ya? Y que estén muy bien. Y también sé que hace mucho frío, ¿ya? Tómense un tecito y una sopita. Chao, chao, que estén muy bien, cuídense.